En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a concluir con este repaso de aproximación solo a cada una de las distintas partes de la misa que hemos ido explicando, pero con cierta brevedad, aunque recorriendo todas y cada una de ellas sin dejarnos ninguna. Y nos queda pendiente la última parte de la liturgia eucarística, que son los ritos preparatorios de la comunión y el rito propiamente ya de la comunión y los ritos conclusivos de la misa. Todos estos ritos previos a la comunión, después de haber concluido la plegaria eucarística, que es la que explicamos el pasado martes, conducen a que las personas que están en la asamblea se puedan disponer debidamente para comulgar, ¿no? A esto tienden pues, el rito de la fracción del pan y todos los demás ritos preparatorios. El primero de ellos es el de la oración del Señor, el del rezo del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro pedimos el pan de cada día y también imploramos al Señor que purifique todos nuestros pecados, de modo que así las cosas santas, es decir, el pan de Dios, se dé a los santos, a los que son de Dios y a los que se han preparado. Cuando rezamos el Padre Nuestro en la misa, conviene recordar que no rezamos al final del Padre Nuestro amén, no decimos amén. Sería incorrecto, es una costumbre que a veces se nos ha metido y nos equivocamos cuando por costumbre al acabar el Padre Nuestro en misa decimos amén. No hay que decirlo, porque el Padre Nuestro termina con la frase líbranos del mal, ¿no? Y a continuación el sacerdote esa última oración del Padre Nuestro la desarrolla en la oración que pronuncia, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Es una continuación del Padre Nuestro, esa oración, aunque la dice ya solo el sacerdote, por lo cual no se dice amén, porque la oración del Padre Nuestro no ha concluido. Concluye después de esta oración que el sacerdote añade a continuación, desarrollando la última petición, ¿no? Líbranos del mal, que se llama embolismo. Este embolismo, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, es continuación del Padre Nuestro, ¿no? Por eso en misa no decimos amén al rezar el Padre Nuestro, y esto conviene siempre recordarlo. Prosigue después al Padre Nuestro el rito de la paz. El rito de la paz igualmente también va destinado a prepararnos debidamente a comulgar. Como sabemos, con él la Iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y también para toda la familia humana. Con el rito de la paz los fieles nos expresamos la comunión eclesial entre nosotros y también la mutua caridad, y lo hacemos antes de comulgar sacramentalmente, ¿no? Como también nos recuerda el Señor en el Evangelio. Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar, pero te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues ve, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano, ¿no? No está de más recordar que hay una relación pues bastante bien asentada entre esta palabra del Señor y el rito de la paz. Sin embargo, el misal recuerda que conviene que este rito de la paz, cuando lo hacemos en misa, lo hagamos de manera sobria y nos dirijamos únicamente a las personas que están más cerca de nosotros, para que la asamblea conserve en todo momento su orden y su ambiente de oración. Prosigue después el rito de la fracción del pan. El sacerdote parte el pan eucarístico. Si le está asistiendo el diácono, pues el diácono o un concelebrante le puede ayudar. Y este es el gesto de la fracción del pan que Cristo mismo realizó en la última cena, que en el tiempo de los apóstoles designó a toda la acción eucarística. Es decir, los apóstoles en su tiempo llamaban a la misa la fracción del pan. Era el nombre que se dio en la época apostólica a la misa, a toda la misa entera. Este signo de la fracción del pan significa que todos nosotros, los fieles, aunque somos muchos, pues en la comunión de un único pan de vida, que es Cristo mismo, muerto y resucitado, formamos un solo cuerpo. Este pan que se parte y que se da para todos es el único que todos compartimos, que aunque somos muchos hace de todos nosotros un solo cuerpo. Esta fracción del pan tiene lugar, como sabemos, justo después de que nos hemos dado la paz, y se lleva a cabo con reverencia, también con atención, con devoción, pero no hay que prolongarla de manera innecesaria, ni tampoco se le debe de dar mayor importancia
y este rito está reservado únicamente al sacerdote, al diácono, no pueden hacerlo los fieles, ¿no? Cuando se parte el pan, quizás seguramente ya os habéis fijado sobradamente que siempre se parte una pequeña partícula que se introduce en el cáliz, ¿eh? De manera que se juntan el cuerpo de Cristo y su sangre, significando la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la redención, es decir, el cuerpo de Cristo Jesús, vivo y glorioso, que se ha entregado por nosotros. Cuando el sacerdote deposita la partícula del cuerpo de Cristo en la sangre, dejándola caer dentro del cáliz, reza una oración en secreto en la que se habla de esta unidad del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y se pide a Dios que sean para nosotros alimento de vida eterna y de salvación, ¿no? Y se canta, como sabéis, o se reza, si no se puede cantar, el Cordero de Dios. Esta oración la canta o la entona o la reza el pueblo. La indicación del misal aquí hace notar que se entona pues o bien por los cantores o bien por todo el pueblo, es decir, que no necesariamente esta oración la tiene que dirigir el sacerdote ni comenzarla él, ¿no? Sino el pueblo. Mientras el sacerdote parte el pan, la asamblea va diciendo: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿no? Si la fracción del pan se repitiese porque hubiese que partir muchas formas consagradas, porque hay muchas que se han consagrado para una asamblea multitudinaria y la fracción del pan dura mucho tiempo, entonces la entonación Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, se puede repetir cuantas veces haga falta, ¿eh? No solamente 3, como hacemos siempre. Y la tercera, o última, eso sí, siempre termina con las palabras danos la paz. Y ya procedemos al momento de la comunión. El sacerdote se prepara para comulgar en primer lugar él, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y para ello reza una oración en secreto. Hay varias oraciones secretas que no pronuncia el sacerdote en voz alta, que están estipuladas en el misal en distintos momentos de la misa. En el momento de proclamar el Evangelio, en el momento de lavarse las manos antes del ofertorio, en el momento en el que se deposita la forma del cuerpo de Cristo, la partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz, y también ahora, justo antes de comulgar, el sacerdote reza una oración para sus adentros que le ayuda a comulgar preparándose y orando en silencio. Y aquí el misal, aunque no hay una oración secreta, digamos, que se disponga para el pueblo, indica que toda la asamblea que está presente debe hacer lo mismo. Es decir, rezar en silencio para nuestros adentros, para prepararnos a comulgar. Y es un momento importante que conviene recordar, porque es verdad que a lo mejor a veces vamos a comulgar porque toca, distraídos o pensando en otra cosa. Y ese momento es necesario que lo cuidemos para que dentro de nosotros, rezando, nos recojamos y nos preparemos a recibir a Cristo, ¿no? Después de haber comulgado, el sacerdote muestra a la asamblea el pan de la Eucaristía y invita a todos al banquete del Señor, ¿no? Y junto con los fieles se pronuncia este acto de humildad tan hermoso de las palabras del centurión en el Evangelio al Señor cuando le pidió que curase a su criado, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y se procede ya a repartir la comunión. Conviene que la comunión la recibamos de las formas consagradas que se hayan consagrado dentro de la misma misa, a ser posible, es decir, que no utilicemos únicamente la reserva del Santísimo del Sagrario para dar de comulgar, sino que para cada misa siempre se consagren formas, al menos las necesarias para la gente que se congrega en la misa, o las suficientes, o al menos unas pocas, para que incluso por este signo se pueda ver más claramente que la comunión es participación en el mismo sacrificio que se está celebrando en ese momento, en el mismo Cristo que ahí en el altar se hace presente y que transforma el pan en su cuerpo, ¿no? Entonces se comulga, mientras el sacerdote va a dar de comulgar a la gente, se inicia el canto de comunión. Sobre el canto de comunión también conviene hacer notar una cosa importante, y es que el misal explica que el canto de comunión, y esto yo creo que se puede extender a todos los demás cantos de la liturgia de la misa y de toda la liturgia,
debe expresar, cito literalmente lo que dice, debe expresar por la unión de las voces la unión espiritual de quienes comulgan y esclarecer mejor la índole comunitaria de la procesión que todos hacemos mientras vamos en fila para recibir la Eucaristía. El canto debe, por tanto, expresar nuestra unidad y debe ser momento de unión espiritual entre nosotros y ayudar a esclarecer o a hacer visible nuestra condición de comunidad, la condición de hermanos de una misma familia y de miembros de una misma asamblea. Importante esto de que el canto sea expresión de nuestra unidad, cosa que también conviene que siempre recordemos. Después también el misal prevé que los cantores puedan comulgar en el momento más oportuno, ya sea antes que el resto de la asamblea y luego empiecen el canto o al concluir. Para los cantos de la comunión se pueden tomar aquellos propios del gradual romano o los propios que dispone el gradual simplex o algún otro canto que en su caso haya sido aprobado o que esté permitido por la conferencia episcopal de cada país. Cuando no hay canto, sí que se da de comulgar en silencio, pero si se quiere, no es obligatorio, se puede entonar en voz alta una pequeña antífona, que es una frase muy cortita, normalmente tomada de la Sagrada Escritura, que se propone en el misal justo para este momento. La puede rezar el sacerdote antes de luego ya acercarse a la asamblea para distribuir la comunión, o incluso la puede recitar alguien de la asamblea, uno de los fieles, o algunos de ellos, o un lector, ¿no? O en último caso el sacerdote, ¿no? Y recitar la oración, la antífona, por ejemplo, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Se dice esta antífona que de alguna manera nos introduce ya al momento de la comunión y ya el sacerdote se acerca para que la gente en procesión venga a comulgar, ¿no? Esto se puede hacer, si se quiere, cuando no hay canto, y si no, pues en silencio. Cuando termina la distribución de la comunión, entonces es oportuno que se rece en silencio, ya sentados, tranquilos, recogidos después de haber recibido al Señor, en silencio, pues rezar por un pequeño momento de tiempo. También aquí, si se quiere, la asamblea puede cantar un canto de acción de gracias o un salmo de alabanza o un himno, ¿no? Y para terminar, la súplica del pueblo de Dios y también para concluir todo este rito de la comunión, el sacerdote, una vez que hemos hecho este silencio, nos ponemos en pie y dice la oración de después de la comunión, en la que siempre aquello que se dice es para pedir a Dios que obtengamos los frutos del misterio que hemos celebrado. Y se termina la celebración. La celebración termina con el rito de conclusión, que es propiamente el de la bendición. A este rito de conclusión, el misal incluso aquí hace alusión a que si hay que dar algún aviso, se haga en este momento, de manera breve, si es necesario hacerlo, y después de los avisos, el saludo final, el Señor esté con vosotros, y la bendición del sacerdote, ¿no? Que como sabemos, se trata de una celebración de algún día solemne o de alguna ocasión más especial, pues la bendición se enriquece con una fórmula más solemne, ¿no? Y ya la despedida del pueblo, que también siempre pronuncia el sacerdote, o en su caso si está presente el diácono, ¿no? Para que cada uno regrese a su quehacer cotidiano, pues dando gracias a Dios y alabándole, ¿no? Y tratando de glorificarle con nuestra vida. Habitualmente se dice, podéis ir en paz, pero hay alguna fórmula más exhortativa que dice precisamente esto, glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz, o algunas otras que también son digamos, puestas a disposición para poderlas pronunciar en este momento. La celebración concluye con el beso del altar, que lo hace el sacerdote y el diácono, o si hay otros sacerdotes junto con el que ha presidido la misa, junto con el sacerdote presidente, y hacen una inclinación profunda al altar de parte del sacerdote, del diácono y de los demás ministros, y ya se retiran a la sacristía, ¿no? Esta inclinación profunda al altar lo señalo también porque en el momento en el que estamos celebrando la misa, el centro de la celebración se sitúa en el altar y por tanto también nuestra mirada y nuestra atención, no tanto en ese momento en el sagrario, donde se conserva, el tabernáculo se conserva la reserva eucarística para la adoración, pero en el momento de la misa
El centro de la celebración lo ocupa el altar. Y por ello conviene hacer una inclinación profunda al altar y no tanto una genuflexión al sagrario, porque en ese momento es en el altar donde estamos celebrando y donde se hace presente Cristo, ¿no? Y a veces esto pues también queda un poco en indecisión, no sabemos muy bien, pero conviene. Y en el sagrario, por supuesto, siempre que entramos a la iglesia, cuando salimos, en cualquier otro momento, también dentro de la misa, cuando el sacerdote va al sagrario a coger el copón de la reserva para dar de comulgar, en esos momentos sí se hace genuflexión. Pero al inicio de la misa, cuando se dirige hacia el altar o cuando al terminar concluye, siempre una inclinación profunda al altar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.